Hola a todos, continuamos con esta última sesión del diplomado, bueno, el último módulo del diplomado de Historia del Arte. Pues nos toca de nuevo ya con un maestro que ya vimos en el arte barroco y que tendremos también ahora en este último módulo que corresponde al arte contemporáneo. Jesús, hola. De acuerdo a esta perspectiva un tanto crítica del arte, ¿no? Este replanteamiento donde ponemos pues un poco en tensión los conceptos, los estiramos y decimos, a ver, resiste, aguanta o no aguanta, ¿no? En este ejercicio, el concepto de contemporáneo, como ¿qué podemos decir de él? Sé que se considera así, pasando las vanguardias, bueno, en Historia del Arte, pasando las vanguardias, que sería cronológicamente más o menos en los 60s del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Claro. Pero tengo la impresión de que, sobre todo acercándonos a lo contemporáneo, no sé si también esto esté matizado porque vivo en esta época, pero siento que en las corrientes los estilos no están tan definidos como pudiéramos pensar, igual con las reservas de que como estoy viviendo este tiempo quizá lo veo diferente, pero parece que se bifurcan de una forma como rizoma, como otra cosa que no pudiera ser tan concreta como en la historia o en el pasado. Sí, bueno, efectivamente, como dices, hay que tener en cuenta que podemos decir que el arte contemporáneo sigue existiendo, ¿no? Estamos, como bien dijiste, inmersos y hay que recordar lo que hemos dicho en las sesiones pasadas, en cómo a veces a través de la historia se nos presenta esa, pudiéramos decir, esa apariencia de que vemos el pasado de una forma ordenada. Como ya hemos dicho, comentábamos en las sesiones pasadas, a veces las definiciones que se tienen de las corrientes de artes son muy posteriores, ¿no? Por ejemplo, el arte barroco o otras corrientes de arte fueron designadas y fueron nombradas por ahí del siglo XIX, más o menos. Entonces, efectivamente, como dices, pareciera, por nuestra cercanía temporal, y dado que somos contemporáneos al arte contemporáneo, parece que hay todo este movimiento un tanto desordenado, pudiéramos decir, de las posibilidades y las cualidades del arte contemporáneo. Es bien importante cómo este calificativo de contemporáneo se le da a este arte, en el que si lo pensamos de una manera, pues todo arte que se esté haciendo ahorita nos es contemporáneo. Es muy... hay que tener cuidado pues cómo manejamos este concepto, porque todo arte es contemporáneo, incluso una pintura, digamos, de algún artista que esté realizando en estos momentos con procedimientos tanto clásicos, es arte contemporáneo porque se desenvuelve en este presente móvil, hay que recordarlo, pero también existe esta otra línea, como tú bien dijiste, en donde se llama contemporáneo a una línea que parece surgir de una coyuntura importante ahí por ahí de inicios del siglo XX, que se desmarca, al menos en cierto sentido, de una tradición de siglos y que presenta, pues, como dije, una forma alternativa de que el artista cree. Entonces, en estas dos vertientes, pues, de lo que podemos considerar como arte contemporáneo, creo que lo interesante sería un tanto estudiar esta ruptura que se dio, no tanto por el concepto temporal, ¿no? De que pues alguien puede estar haciendo con métodos y estilos ya de otro tiempo, algo en el presente, ¿no? Claro. Sino más bien referirnos a esta ruptura que se dio en este momento que nos comentas. ¿Y cuál fue esta
esta ruptura? Bueno, como ya hemos visto, la ruptura fue progresiva, fue un proceso y lo podemos ligar a este movimiento dadaísta que surge, ¿no?, en los primeros años del siglo XX. Ahí, si ponemos unos años para ubicarnos en cierta forma, podríamos decir que fue por el 1915 a 1922. Un movimiento un tanto efímero, breve, pero del cual, como dije, se ramificará tendrá consecuencias importantes, ¿no? Otra consecuencia sería también el surrealismo. Muchos de los artistas surrealistas que van a venir posteriormente en este movimiento, que pudiera sentirse o apreciarse como una consecuencia de este dadaísmo. Muchos de los que se hicieron llamar dadaístas luego serán surrealistas. Entonces hay este movimiento surrealista en donde se siguen acatando técnicas tradicionales, pudiéramos decir, como la pintura, el dibujo, la escultura, y hay otro que sale, como dije, en esta coyuntura y empieza a moverse o a utilizar medios y procedimientos que no estaban enraizados en esa tradición técnica y material, ¿no? Duchamp, Marcel Duchamp, este artista francés, con este atrevimiento que tiene al presentar este urinario acostado en una base y que le hace llamar fuente, inicia esta cuestión que va a ser tan polémica con esta idea de los ready-mades, ¿no?, de esos objetos que el artista no crea, pero que gracias a su designio y gracias a su intención proclama Duchamp y otros tantos que son arte por el mero hecho de que un artista los califica de esta manera. Sí, que en este sentido pues es como una deconstrucción de, claro, de los conceptos de arte, ¿no? De la forma de apreciar la obra artística, y que nos lleva a este concepto, bueno, en México, y gracias a una crítica muy famosa, muy ventilada en medios más bien, ¿no? Con mucho foco, porque pues ha hecho sus propios performances, ¿no? ¿Qué es el arte conceptual, no? Porque todo esto que me platicas, que me cuentas de Duchamp, pues tiene que ver con el intelecto, ¿no? Claro. Con el concepto de la obra de arte, donde el artista dice, bueno, es que este objeto se revela en su ser material, o sea, abandona su objetivo material, que sería el de recibir los desechos humanos. Claro, sí. No cumple esta función, es decir, se deslinda de esa función objetiva que le ha dado el hombre, los procesos, la industria, el capitalismo, etcétera, para que se ponga en cierto lugar y sirva para ese objetivo. Yo como artista lo extraigo de ahí, de ese contexto, lo pongo en otro contexto, que es el contexto de la apreciación de las obras de arte, y le doy otro carácter, otro símbolo, otro significado, otro concepto, otra forma de verlo. Entonces, en esta rebelión de los objetos cotidianos, en esta rebeldía que creó Duchamp, pues está todo realmente... Lo material queda en segundo plano, ¿no? Es todo conceptual, es todo intelectual. Sí, efectivamente, como tú dices, y hay un movimiento o un cambio, como tú ya lo mencionaste, del estatuto de los objetos, ¿no? Y generalmente son objetos utilitarios que tienen, como también dijiste, una función bien definida, que han sido creados pensando en primer punto para satisfacer una necesidad, ¿no? Por ejemplo, está el urinal, o está esta llanta de bicicleta, o tantos otros objetos que Duchamp tomó y que los libera de ese mero servicio utilitario, como dije, ¿no? Entonces Duchamp desde ahí empieza a proponer una idea revolucionaria, en tanto de que las cosas son algo, pero sin duda pueden ser algo más. Duchamp, si bien probablemente no buscaba señalar la estética de los objetos en un sentido tradicional, o sea, él no pretendía ver
que un urinario por sus formas o una rueda de bicicleta clavada en un banco pudiera ser estética. Sin embargo, por descontado esto sucede, ¿no? Vemos estos objetos aparentemente prosaicos, aparentemente invisibles, pudiéramos decirlo, ¿no? O sea, ¿quién toma en cuenta en la vida diaria la forma de un urinal, la forma de una jaula para pájaros u otros tantos objetos, una pala para quitar nieve? Entonces Duchamp hace, como tú ya mencionaste, esa primacía, prima pues este arte conceptual, este arte intelectual, ¿no? Él tiene unos trabajos como pintor. Hay uno muy famoso que se llama Desnudo bajando la escalera, en donde vemos cómo empieza a buscar a través de la pintura representar cosas que no necesariamente fueran atractivas plástica o estéticamente. Y es muy interesante pues cómo se va alejando aparentemente de lo estético o de lo que él llamaba el arte retiniano. Él decía, debe de haber otra cosa que sea el arte retiniano, que no sea el arte retiniano, entendiendo el arte retiniano como ese arte que, como su nombre lo dice, se dirige únicamente al placer a través de la vista, ¿no? A lo visual. Entonces Duchamp busca con esto hacer un arte que no solamente atraiga o sea dirigido hacia los sentidos, sino hacia el intelecto. Sí, este concepto también del arte retiniano, pues yo creo que es también fundamental, ¿no? Claro. Para el arte contemporáneo. Después de Duchamp, o qué otro artista, digamos, podemos hablar también como fundador o continuador de esto que llamamos arte contemporáneo. Bueno, hay muchísimos. Y justamente también en este sentido que ya mencionamos de que el arte contemporáneo se sigue llevando a cabo, ¿no? Duchamp tuvo una carrera un tanto particular porque él presenta este urinal igual en los primeros años del siglo XX, tiene otros trabajos, pero después anuncia su retirada del mundo artístico y dice que se va a dedicar a jugar ajedrez y permanece así por muchísimos años, ¿no? Entonces va a ser después, por ahí de los años 60, si bien los inicios de este dadaísmo que ya mencionamos son importantes, a partir de los 60 va a haber un movimiento muy complejo y muy multifacético, donde van a aparecer una infinidad, pudiéramos decir, de subramas de este arte contemporáneo, ¿no? Va a estar el arte povera, un sinfín de escuelas y de formas en donde pareciera casi que Duchamp va a ser ese primer y último artista en donde todavía el nombre del artista, lo individual, en cuanto al arte contemporáneo, sigue siendo importante. Después aparecen mucho los colectivos. Hay figuras, sin embargo, muy comentadas, por ejemplo, Joseph Beuys, que hace un sinfín de performance, pero sin duda, en este mismo atacar al arte en sus conceptos de belleza y de lo retiniano, también atacan de manera muy importante a la figura del artista. Se siguen desde luego viendo muchos casos de diferentes nombres, como este de Joseph Beuys, pero vamos a ver un movimiento muy paulatino en donde pareciera que lo más importante, al menos en cierto sentido, es la obra. Sin embargo, va a haber algo muy interesante a través del arte contemporáneo, que va a ser a través de las obras. Los artistas, los críticos que no comulgan con esta idea que propone Duchamp o que propone los lineamientos del arte contemporáneo, van a aparentemente criticar las obras, pero generalmente siempre van a dirigirse al artista, ese artista que empieza a desdibujarse y que empieza a ser más difícil de señalar tal cual. Es el blanco de críticas muy acérrimas, ¿no? Es bien interesante eso, como si bien se habla de la obra, se termina atacando al artista como desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, pero vamos a ver que un punto muy importante va a ser esa denunciada ausencia de técnica y una denuncia muy importante. Se revisa la obra, pero se termina criticando una supuesta falta de capacidad artística. Sí, claro. Sí, exacto. Se va a volver todo muy moralista, ¿no?
se va casi a tratar a los artistas contemporáneos desde hace mucho tiempo, desde los 60s, que empieza, como dije hace un momento, a resurgir esto del contemporáneo, se empieza a criticar, pero desde una visión un tanto moralista, en donde se les acusa de cosas como ser malos artistas o de socavar la tradición del arte, ¿no? Entonces, bien particular cómo este movimiento que pretende ser intelectual, conceptual, es atacado de una manera muy, muy, muy visceral, ¿no? Okay. Jesús, entonces vemos como un movimiento, pues sí, vamos a tener que recurrir otra vez a bueno, pero ahora tengo en mi mente como algo elíptico más bien, donde empieza de aquellos casi obreros, casi artesanos que eran los artistas, que eran los pintores, fueron subiendo su ángulo, claro, hasta llegar al Renacimiento, ¿no? Donde son rockstars, los artistas, ¿no? Donde estas 4 tortugas ninja, pues son los reyes, no, andan en las cortes, andan con los papas, son admirados, son bien retribuidos, son tratados como seres casi celestiales, ¿no? Los traductores del cielo, de todo el mundo celeste, nos lo bajan a nosotros los mortales, te lo muestran, te dicen cómo es el mundo, cómo es la creación, ¿no? Te la muestran, entonces se convierten en esos traductores del Renacimiento, llegan a ser estos rockstars. Y luego se va diluyendo el concepto de artista, ¿no? Con esto que acabamos de comentar, que empieza con colectivos, con algo más en grupo, hasta, por ejemplo, un artista contemporáneo que es un grafitero y que se esconde, ¿no? Que su figura personal, su persona, pues está vedada al ojo público, ¿no? No sabemos quién es ese que hace los grafitis rondando ahí Inglaterra, ¿no? Me parece que por ahí puede ser que viva, pero pues hasta ser esta persona diluida, este autor diluido, que por ejemplo en filosofía hay también otro autor que nos habla en literatura, sobre todo el espacio literario, nos habla de esta desaparición del autor, ¿no? También. Sí. Entonces, de todas formas, en este diluirse del artista, seguimos como teniendo también muchas ramas en el arte contemporáneo, ¿no? No sé qué otra figura podamos destacar para ir viendo lo que veremos en este módulo. Pues quizá pudiéramos hablar también de las figuras, por ejemplo, referentes de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, a Gabriel Orozco, ¿no? Una figura muy controvertida, como muchos de los artistas que vamos a ver. Y esto que tú mencionabas hace rato, de esta ausencia del autor, me recuerda mucho a este texto de Barthes, de Roland Barthes, donde justamente va hablando de cómo se va diluyendo el autor. Y lo ligo también con esto de este grafitero que mencionan, ¿no? Porque, de Banksy. Sí, porque me parece muy, muy interesante cómo antes se tenía mucha presencia, por ejemplo, de estos nombres que tú ya mencionaste en el Renacimiento y todo esto. Y cómo es bien particular cómo podemos rápidamente hablar de artistas del Renacimiento, del Barroco, incluso por personas que quizá no son muy cercanas a la cuestión del arte, pero es un tanto complejo hablar de personalidades y de artistas contemporáneos, siendo que estamos imbuidos en este presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gabriel Orozco, hay una diferencia, por ejemplo, con Banksy, que es que Gabriel Orozco es un tanto desconocido para el público más general o en un ambiente masivo, pero por ejemplo este grafitero Banksy es muy conocido, siendo que es desde otro país, ¿no?
Entonces, a lo que voy es que la manera, mucho del reconocimiento o del desconocimiento de los artistas pareciera que va ligado necesariamente a la cuestión técnica, a cómo una característica bien firme de este arte contemporáneo va a ser alejarse de los lienzos, bueno, en cierto sentido de la escultura, al menos de los procesos más comunes de la escultura, del dibujo y del grabado, de estas técnicas encumbradas a través de la tradición, y cómo van a partir, como ya lo vimos con Duchamp y los ready-mades, van a partir a procedimientos, por ejemplo, como el happening, el performance, el video, la instalación, a unas formas de arte que son un tanto efímeras, un tanto dispersas, como tú bien dijiste, también refiriéndonos al arte mismo contemporáneo. Entonces, a mí me parece que es bien interesante cómo este desconocimiento de los artistas va ligado a esa actitud selectiva de las formas a través de las cuales se van a expresar, ¿no? Y esto viene mucho de la idea de que pareciera que se puede criticar libremente a todo aquel que no utilice medios convencionales, ¿no? Vemos como hay en la red infinidad de casos en donde se critica a los artistas, tanto de nacionales como de otros lugares, porque pueden presentar una obra, puede consistir en alinear, no sé, 4 latas de refresco en medio de la calle. Y esto habla de esa carácter fantasmal de los autores. Por ejemplo, antes, como ya veíamos en el módulo de barroco, Rubens, en Rubens podemos encontrar ciertas características que justamente hacen esa idea de Rubens. A través de sus obras encontramos constantes, tal vez en la forma de los ojos, en la forma de representar los músculos, que nos van creando esa idea de Rubens, y aparentemente sabemos quién es Rubens, igual en el caso de Velázquez o de Da Vinci, ¿no? O de, no sé, de Miguel Ángel. Pero volviendo a esto que decía de las 4 latas formadas, este tipo de expresiones pareciera muy despersonalizada, muy ligada a esa comunión que hay entre espectador, o que debiera de haber entre espectador y artista, ¿no? En donde ya no se sabe si esas 4 latas son una idea clara del autor, o si es el espectador el que da significado a esas 4 latas, ¿no? Sí, se vuelve un ejercicio que se complementa, ¿no? Claro, sí. Donde el espectador se vuelve también creador. Sí, fíjate. Y un creador más activo, pues, que Sí. en el arte canónico, ¿no? Que en los artes clásicos. Sí. Donde nada más lo ves y lo aprecias y sientes y ya. Sí, lo ves y pareciera que ya está todo dado, terminado, ¿no? sí. Por ejemplo, ya vimos varias obras en el área de barroco, y me imagino que pasó lo mismo en el Renacimiento, en donde la obra se ve y está totalmente terminada, ¿no? Si es una crucifixión, están todos los elementos necesarios para conformar una crucifixión y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso tengo un poco una reticencia de abordar el arte contemporáneo desde nombres de artistas, porque vemos que hay que, como que pretendo subrayar pues ese carácter fantasmal, pudiera decirlo yo, evanescente del arte contemporáneo, ¿no? En donde ya nos está creando ideas de artistas escindidos de una realidad que sin duda llega a verlo, ¿no? Por ejemplo, Duchamp es un ejemplo claro de cómo ya se empieza también a romantizar de alguna forma. Ya hay personas que le empiezan a llamar que es el artista más importante del siglo XX, y vemos que esa aparente rebeldía de Duchamp ya se va limpiando y ya se va metiendo también su nombre en el canon de los grandes creadores, ¿no? Y pasa algo similar con Gabriel Orozco aquí en México, donde ya parece casi un referente obligado de hablar, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en los ready-mades hay un texto que una parte de un texto que quisiera leer, es breve desde luego, pero que creo que nos puede ilustrar cuál es el cambio que propone el arte contemporáneo en la forma de ser arte, en la forma de entender el arte y en la forma de ver a los creadores. Así es que voy a leer una parte de este texto, Apariencia desnuda, de Octavio Paz, en donde habla justamente sobre la obra de Marcel Duchamp. Dice Octavio Paz: los ready-mades son objetos anónimos que el gesto gratuito del artista
por el solo hecho de escogerlos, convierte en obras de arte. Al mismo tiempo, ese gesto disuelve la noción de objeto de arte. La contradicción es la esencia del acto. Es el equivalente plástico a un juego de palabras. El juego destruye el significado. El ready-made destruye la idea de valor. Los ready-mades no son anti-arte, como tantas creaciones modernas, sino que son a-artísticos. Ni arte ni antiarte, sino algo que está entre ambos, indiferente en una zona vacía. La abundancia de comentarios sobre su significación, algunos que sin duda habrían hecho reír a Duchamp, revela que su interés no es plástico, sino crítico o filosófico. Sería estúpido discutir acerca de su belleza o su fealdad, tanto porque están más allá de la belleza y fealdad, como porque no son obras, sino signos de interrogación o de negación frente a otras obras. El ready-made no postula un valor nuevo, es un dardo contra lo que llamamos valioso. Es crítica activa, un puntapié contra la obra de arte sentada en su pedestal de adjetivos. Creo que ese pequeño texto nos da mucho esa idea de lo que pretende ser, al menos la obra, los ready-mades en la obra de Duchamp, y sin duda que esto se permea al arte contemporáneo, ¿no? No pretende ser una nueva forma de arte que proponga nuevos valores, sino que más bien es un cuestionamiento a ese estatuto aparentemente innegable de que una pintura, una escultura, un dibujo es arte, y que es arte y que no hay manera de cuestionar eso, ¿no? Entonces, creo que el arte contemporáneo debemos de entenderlo en esa forma. Como dice el texto, es un puntapié, es un agitar ese pedestal donde está una obra aparentemente invaluable, realizada, no sé, en el barroco tal vez. Creo que esa es justamente la tarea del arte contemporáneo, ¿no? Cuestionar. Y en este sentido, dudar de que todo sea tan perfectamente limitable y delineable, dudar de que nos digan si esto es arte y esto no, dudar de ese criterio. Duchamp decía algo que a mí me parece maravilloso, que decía: las malas obras de arte siguen siendo obras de arte. Aquel arte que puede ser malo, que se puede caracterizar como malo, sigue siendo malo, sigue siendo arte. Y entonces a mí me parece muy interesante esa frase, porque nos dice que si bien las obras de barroco y las obras de renacimiento tienen un valor innegable, no por ello otras obras o otras formas de hacer arte van a ser inválidas, sino que presentan una perspectiva distinta desde la cual la condición humana se va expresando. Así es. Ahorita que sacaste el libro de Octavio Paz, pienso que pues a los que nos gusta el género del ensayo deberíamos de acercarnos más al ensayo de las obras plásticas, ¿no? También. Y he pensado también a lo largo de este diplomado que deberíamos de irnos especializando, porque me llamó mucho la atención en una sesión que tuviste en el barroco, donde comentabas que estas sesiones pues son esencialmente de obras plásticas, ¿no? Y pensaba, pues deberíamos de hacer también de otras manifestaciones artísticas, ¿no? Claro. Ahora que, bueno, sí, Octavio Paz pues se caracterizó por ser un gran explorador de estas corrientes, tiene muchos ensayos sobre arte contemporáneo. Y pensaba también un poco en la poesía. A lo largo de todas estas sesiones, aunque hemos estado enfocados en cosas plásticas, he pensado mucho en la poesía, y pensaba cómo la poesía contemporánea también tiene esa descentralización de lo poético. Un poema contemporáneo, por ejemplo, tengo dos ejemplos así muy de dos grandes amigos y excelentes poetas, como son, por ejemplo, el poema de Las Muertas de Juárez de Carlos Aguasaco. En este poema hay cero lenguaje poético, o sea, dices, ¿dónde está la poesía, no? Sin embargo, te estremece. Es como estas obras de arte contemporáneos donde dices, bueno, ¿y aquí dónde está la técnica? ¿Dónde está
¿dónde? Explícame. Sí, Sin sí. embargo, te mueven, te cuestionan muchísimo, ¿no? Claro. Es un lenguaje totalmente prosaico el de estos poemas, ¿no? Sí, claro. Y ponen en cuestión, te desestabilizan, te hacen... Yo la primera vez que escuché Las Muertas de Juárez de la boca de Carlos Aguasaco, pues era un mar de lágrimas, ¿no? Porque no estaba diciendo, ni siquiera estaba diciendo cosas crudas, ni siquiera eso. Claro. Pero eran esas palabras como cotidianas las que te hacían pensar en la gran tragedia de cada una de esas mujeres, ¿no? Ajá. En fin, muy, muy fuerte. Está basado en la lista, hasta ese momento en el que él escribió el poema, en la lista de las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, y entonces él empieza a leer los nombres nada más, ¿no? Intercala con algo de como pasajes que él se imagina de la vida de ellas, ¿no? Okay. ¿Qué sabes tú de los zapatos gastados, empolvados de María, ¿no? En fin. Entonces, cuando te pones a pensarlo, dices, ¿y aquí dónde está lo poético, no? Igual se escapa, ¿sí? Se escapa así como lo conocemos. Sí, efectivamente. Hay como esta propuesta, esta alternativa en donde este tipo de creadores y otros tantos nos dicen, una obra puede haber una comunicación entre artista y público sin recurrir a cuestiones o a medios, mejor dicho, sentimentales, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien puede haber una reacción estética y sentimental de las obras de arte contemporáneo, por ejemplo, imaginemos en esto que tú refieres de estos asesinatos terribles, cuántas obras hay de masacres o de suicidios, por ejemplo, de asesinatos a través de la historia del arte, en pinturas sobre todo. Pero los artistas justamente dicen, yo puedo hablar de la muerte, como lo veíamos en esta obra de Poussin, de Los Pastores de Arcadia. Yo puedo hablar de la muerte sin pintar un cráneo, sin pintar sangre o sin pintar calaveras, ¿no? Que es lo convencional. Sí. Como tú dices, están muertas, este poema recae y utiliza elementos que, como muy bien dijiste, aparentemente no son poéticos, pues justamente esa es la propuesta del arte contemporáneo, ¿no? Ver otras posibilidades de crear una obra, de crear una comunicación, quizá una reflexión filosófica de la condición humana, con todo lo que ello conlleva, repensar la violencia desde un punto distinto, ¿no? Porque también lo mencionábamos en algunas de las sesiones, hay cuadros donde se nos representa un asesinato, donde vemos sangre, quizá vísceras, pero están representados de una forma muy bella. Entonces hay una belleza en la forma en que eso terrible está representado. Sin embargo, en el arte contemporáneo pareciera que se quitan esos lentes dosificadores de la realidad y se nos presentan obras tal cual, algunas incluso escatológicas, con un fuerte contenido, no fuerte, mejor dicho, un importante contenido de aspectos que pudieran parecer velados por una buena conciencia social, moral o ética, en donde en el arte contemporáneo vemos desnudos, vemos acciones específicas, concretas, la utilización del cuerpo de una manera muy directa, ¿no? Pero en vivo, ¿no? O sí, sea, ya ni siquiera pintado, claro, ¿no? sí, o sea... hubo una manifestación maravillosa sobre esta pintura de un artista Courbet, del periodo romántico, que se llama El origen del mundo, y bueno, ya la veremos mejor en las sesiones, pero muestra un desnudo femenino, o al menos una parte del cuerpo femenino desnudo, y una persona fue y se manifestó en este museo donde estaba exhibida esta obra, una mujer, y también mostró esa parte que aparece en el cuadro, ella mostró su cuerpo desnudo. Y fue muy criticada, y a mí me parece fue muy repudiada, hubo toda una reacción muy interesante, y es bien importante ver cómo pareciera que a través de la pintura se nos permite ver todo, pero en la vida real no. Entonces a mí, más que lanzar juicios de valor, creo que es bien interesante cómo el medio por el que se dicen las cosas afecta mucho a cómo se recibe ese mensaje, ¿no? Pudiéramos decir
que una pintura realista nos muestra el cuerpo humano desnudo, vamos a pensar tal cual es, pero si ponemos una pintura de un desnudo y a una persona, sea hombre o mujer desnudo, va a haber una reacción totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, ha fungido como un velo para poder ver ciertas cosas, ¿no? Claro. Que, claro, cumplió su cometido en su momento, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y que ya ahora los artistas contemporáneos pues lo están también poniendo en tela de juicio, ¿no? Así pues es. Ya para cerrar, ya con esto cerramos ya todo el diplomado en cuanto a videos. Y también quisiera hacer como un ejercicio como de unir los puntos, ¿no? Y me he dado cuenta que desde el arte primitivo, que fue lo primero que vimos en el diplomado, hasta lo más reciente que fue las vanguardias, en todos sí hay una forma de ver el tiempo un tanto atemporal. Es decir, yo veo características del arte primitivo que los artistas contemporáneos utilizan, ¿no? Hay unos performanceros que hacen aullidos o que hacen cosas como muy primitivas, ¿no? He visto obras en el Renacimiento que dices, ay, este compa empezó a hacer como lo que platicábamos en el otro video sobre, por ejemplo, cuando empiezan a hacer las perspectivas, ¿no? Que estas formas luego se van a ver también en el Art Deco. Entonces, cómo el arte contemporáneo jala esos puntos de toda la historia del arte occidental, ¿no? Va agarrando esos puntos, los utiliza y se vuelve como una forma de ver todo esto que es atemporal, ¿no? Podría decirse. Sí, incluso ya ves que hablábamos de esta idea de anacronismo en una de las sesiones de barroco, que a mí me parece una cuestión bien importante, ¿no? Y ahora que tú mencionas eso, lo recordé, ¿no? Incluso podemos cuestionar esta idea del anacronismo. ¿Realmente existen anacronismos a través de la historia? ¿O es que estos supuestos anacronismos nos hacen ver lo que decíamos, que el tiempo no es lineal? Que hay una constante, creo que tú lo dijiste en una ocasión, ciclos y situaciones que se vuelven a vivir, ¿no? Efectivamente, el arte contemporáneo toma todo lo que ha sucedido antes. Si bien uno de sus postulados principales es ser transgresor con esa tradición artística, no duda para nada en tomar elementos de esta tradición, reconfigurarlos y presentarlos de una manera nueva, ¿no? Hay algunas referencias, incluso que en el arte contemporáneo, que aparentemente es un movimiento destructor de esa tradición, que desde luego es una opinión ridícula, pero hay algunas referencias muy específicas, muy veladas en algunas obras de contemporáneo, en donde solamente conociendo toda esa tradición que aparentemente niegan, se llegan a entender, ¿no? Hay unas cuestiones muy, muy específicas que nos hablan, pues, de un conocimiento de ese arte y de ese retomar las cosas y de ese tiempo presente, que como también lo dijo Octavio Paz en una vez, el presente es tanto el pasado como el futuro, todo confluye en este mismo presente móvil, desde luego, y como tú bien dices, a través del arte contemporáneo, pareciera que el tiempo se nos presenta ahí para poder tomar aspectos y presentarlos en nuestro presente. Sí, es como ese Aleph, ¿no? Sí, exacto. Este Aleph de Borges, ¿no? Sí. Que es un punto donde confluyen y donde están todos los puntos, ¿no? Sí. Y pues no sé qué observaciones finales puedas dar acerca de bueno, el arte contemporáneo pues es larguísimo, ¿no? Pero sí. ¿Qué pudiéramos decir para finalizar ya no solo este módulo de arte contemporáneo, sino todo el diplomado? Bueno, es una responsabilidad muy grande, pero y quizá pudiéramos estarnos aquí otra hora, no sé cuánto tiempo hablando al respecto, pero yo creo lo que yo pudiera decir es que al menos desde los módulos que yo coordiné
y estoy seguro que los módulos de las demás personas también. Yo creo que es importante a través de este tipo de actividades tan importantes ver ese carácter indefinido del arte. Yo quisiera quedarme con eso y aprovechando este espacio que tú propones, espero que quienes hayan asistido al curso, quienes hayamos asistido, porque a veces suena un cliché, pero cuando uno pretende tomar el papel de guía en este tipo de cursos de enseñar, en realidad uno termina aprendiendo también. Yo diría pues que ojalá que quede muy palpable ese carácter indefinido del arte, como el arte no se puede circunscribir, no se puede limitar a 5 elementos, a la opinión de 5 personas o de 20. El arte, volviendo con Duchamp, otra frase que a mí me parece muy, muy, muy bella. Duchamp dice, el arte tiene la buena costumbre de echar abajo todas las teorías artísticas. El arte siempre se reconfigura y en ese mismo reconfigurar mantiene elementos desde lo primitivo de todos los periodos que hemos visto. Entonces, el arte es indefinido y hay que celebrar que el arte sea indefinido. No hay que tener ese afán, ese deseo de definirlo tal cual y de encasillarlo en una definición. Hay que permitir que el arte viva y que el arte respire y que sea siempre, siempre indefinido, abierto a todas las posibilidades. Porque además pienso en otra de las cuestiones fundamentales que hemos visto a lo largo de estas sesiones, que ha sido ese oscilar entre lo mundano y lo sagrado. Y igual en el arte contemporáneo hay expresiones que son sumamente sagradas, ¿no? Aunque dejen de ser religiosas, sí, pero que van al fondo, a lo medular de lo sagrado. Hay muchísimas que ojalá pudiéramos ver en esta última semana del diplomado, y lo mundano, ¿no? Y de repente pues estas latas de Coca-Cola, esto que se vulgariza tanto, sí, ¿no? Entonces tiene esta oscilación también. Maravillosa. Sí, sí. Hay aprovechando el espacio, hay un cuento de Albert Camus, que es un filósofo que estuvimos revisando al menos en mis sesiones, que se llama La mujer adúltera, y es un cuento precioso. Ojalá se den el tiempo de leerlos quienes estén viendo esto, pero el punto es que esta mujer, y me acuerdo por eso que tú dices de lo sagrado, ¿no? Esta mujer está en un viaje con su marido, y no voy a ahondar mucho en la trama, pero el punto es que en un momento, en una noche que están ahí en el hotel, ella sale afuera, al exterior del hotel, y tiene un momento en el que percibe justamente ese presente, ese instante en el que ella está. Entonces hay una comunión, desde mi punto de vista, con lo sagrado, con eso que tú dices, que no tiene tiene que ver, pero no se limita de ninguna forma con lo religioso. Entonces, esta especie de revelación, de iluminación que tiene la mujer de este cuento de Camus es maravillosa, ¿no? Es un instante en donde ella siente una presencia indescriptible de lo sagrado, ¿no? De esto que es difícilmente designable, difícilmente limitante o difícilmente susceptible de ser limitado, y que yo creo que el arte comulga con eso, ¿no? Con ese momento que se presenta a veces de una manera casi puntual y sobre el cual sin duda comulga con el arte, ¿no? El arte y lo sagrado van en ese sentido, en esa comunicación, que a veces en esa experiencia que no necesariamente es siempre designable con palabras, y vuelvo al punto. Es justamente eso donde recae esta idea que yo propongo. El arte no hay que empecinarnos en designarlo tal cual, hay que dejarlo que fluya, porque incluso podemos encontrar arte en cualquier parte, ¿no? Fuera de los museos, sin nombres de artistas, podemos encontrar arte en nuestro día a día, y no hay que tener miedo de reconocer que el arte no es nada ajeno a una cotidianidad, ¿no? Sino que lo podemos tener todos los días. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Gracias Jesús. a ti.